Así es nuestra historia. Un Jueves Santos de 1810, específicamente el 19 de abril, se inició en Caracas el comienzo de una etapa de la historia de Venezuela. En ese día, el Cabildo de Caracas, con el apoyo de parte del pueblo y de importantes sectores de las Fuerzas Armadas, tanto como de los batallones de veteranos como de las milicias, así como de destacados personajes del clero, la sociedad y de los intelectuales, depuso al gobernador y capitán general Vicente Emparan y a los demás altos funcionarios españoles, enviándolos al exilio. Dicho movimiento revolucionario, que se llevó a cabo de una manera incruenta, en definitiva tuvo un impacto en los campos político, económico, social y cultural, no solo en Venezuela sino en toda Sudamérica. Entre los antecedentes más cercanos del 19 de abril se halla la conspiración de Gual y España en 1797, la expedición libertadora de Francisco de Miranda en 1806 y la conspiración de los mantuanos en 1808. En relación al movimiento llevado a cabo en Caracas y La Guaira por parte de Gual y España, en el mismo participaron los individuos de todos los sectores sociales excepto los mantuanos, tratándose en términos generales de un proyecto revolucionario igualitario, republicano y democrático, con proyección hacia el resto del continente. En cuanto a sus líderes, tenemos que Manuel Gual era hijo de un militar distinguido que había defendido La Guaira 50 años antes. Por su parte, José María España había sido teniente de justicia en Macuto. Es decir, ambos eran hombres cultos incorporados de administración colonial. A la conspiración se le sumaron también republicanos españoles que poco antes habían organizado en Madrid una revolución similar, quienes fueron apresados y remitidos a América como reos de Estado. En este grupo destacaba Juan Bautista Picornell, quien en poco tiempo estableció contacto con Gual y España. El ideario de la revolución de estos funcionarios de la corona se expresó en unas ordenanzas que en nombre de la Santísima Trinidad se proponían a restituir al pueblo americano su libertad. Entre los puntos fundamentales de este programa figuraban la instauración en los departamentos de Venezuela de un gobierno y la proclamación de los derechos del hombre, igualdad, fraternidad, libertad y propiedad, lo que contribuía a la eliminación de las clases sociales por parte de la República. Asimismo, dicho movimiento pretendía extender la revolución a otras regiones de América. Otro documento importante de la revolución de Gual y España fue el folleto de los derechos del hombre, que fue impreso en la isla de Guadalupe. No obstante, la conspiración se descubrió antes de que llegase a estallar. Los revolucionarios españoles llegaron a huir y se refugiaron en las Antillas. Manuel Gual fue a Trinidad, donde murió. Se cree que fue envenenado en 1800. José María España, quien había huido y regresado, fue apresado y ejecutado en la Plaza Mayor de Caracas en 1799. Aunque la conspiración en definitiva fue bañada en sangre, conmovió la tranquilidad y la sociedad colonial y generó una honda preocupación en los mantuanos caraqueños, quienes vieron amenazada su posición preeminente en la sociedad. En 1806, la tranquilidad de la vida colonial venezolana se vio una vez más sacudida cuando Francisco de Miranda emprendió una expedición libertadora de Venezuela desde Nueva York. Disponía de 3 barcos, la mayoría de los tripulantes oficiales y soldados eran norteamericanos. Miranda intentó desembarcar en Ocumare de la Costa, pero varios buques españoles se lo impidieron. Refugiándose en Trinidad, meses después intentó un nuevo desembarco en Coro. Pese a que en esta ocasión logró poner pie en tierra, la población huyó, por lo que Miranda tuvo que desistir de sus planes. Sin embargo, a bordo del buque Leander traía una imprenta con la cual imprimió proclamas que incitaban a los venezolanos a combatir por su libertad e independencia. También difundió la célebre carta a los españoles americanos del jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo, en la que se animaba a los americanos a defender sus derechos y a sus sucesores. Al fracasar su expedición, Miranda se trasladó a Trinidad y posteriormente a Inglaterra, donde prosiguió promoviendo la independencia de Venezuela y de América Latina. Mientras que el movimiento de Miranda tenía como objeto tomar el poder de Venezuela desde el exterior para hacerla libre e independiente, la conspiración de los mantuanos de 1808 intentaba apoderarse del poder desde dentro, es decir, mediante el golpe de Estado. Para ese momento, los mantuanos tenían el poder económico a través del control del Cabildo Real, del Real Consulado y la agricultura, y aspiraban a obtener el poder político, ya fuera Venezuela independiente o por lo menos autónoma. La invasión en 1808 de España por parte de los franceses y el arresto del rey Carlos IV y su sucesor Fernando VII crearon el vacío del poder propicio para los intereses del mantunaje caraqueño.
En tal sentido, al enterarse los mantuanos que en todas las provincias españolas se organizaron juntas para preparar la resistencia contra las fuerzas invasoras y para dirigir la política de cada región, le solicitaron al capitán interino de Venezuela, Juan de Casas, que organizase también una junta con la misma característica de las españolas y en la cual tuvieran ellos el puesto preponderante. En otras palabras, era una revolución interna que no pretendía cambiar el orden social. En definitiva, la conspiración de 1808 fracasó debido a que el capitán general no accedió a las demandas de los mantuanos, poniendo en prisión a los más exaltados y enviando a sus haciendas a los más moderados. También fracasó en el movimiento como consecuencia del apoyo de los oficiales milicianos de Pardo, quienes se presentaron ante Casas y mostraron dispuestos a combatir contra los mantuanos si estos persistían en sus propósitos. El 19 de abril de 1810 renació la conspiración de los mantuanos, quienes en esta ocasión se habían procurado la cooperación de los batallones veteranos o las milicias, así como el apoyo de los notables, los intelectuales, de parte del clero y otros sectores de la sociedad, y de un núcleo considerable del pueblo. Una vez eliminada la posibilidad de toda resistencia en la península, los notables caraqueños consiguieron la constitución de una junta similar a las formadas en España a fin de regir los destinos de la provincia. El capitán general Vicente Emparan, deseoso de ganar tiempo e indeciso ante el camino a seguir, suspendió la sesión del cabildo y se dirigió a la catedral. Sin embargo, a las puertas de esta, uno de los revolucionarios, Francisco Zayas, se interpuso y tomándolo del brazo a Emparan, le conminó a regresar al cabildo. La actitud de Zayas fue ampliamente celebrada por la multitud en general y por un grupo de conjurados. Ante la osadía de Zayas, los soldados que formaban la guardia del capitán general hicieron un ademán de apercibir sus armas, pero una orden del oficial venezolano que los mandaba los mantuvo firmes en sus puestos sin intervenir. Dadas las circunstancias, Emparan regresó al cabildo acompañado de sus alcaldes, regidores y notables, mientras una multitud invadía la plaza mayor. Al mismo tiempo, llegaron al cabildo el abogado Juan Germán Rocio, el canónigo José Cortés Madariaga y otros representantes del pueblo y del clero, quienes se incorporaron a la reunión. Presionado por los factores del poder presentes en el Cabildo de Caracas, Emparan pronunció las palabras que señalaban el principio del fin, por lo menos jurídicamente, del régimen español en Venezuela. Dirigiéndose al pueblo congregado en la plaza, desde el balcón del Cabildo les preguntó si deseaban que él continuase mandando. Ante la respuesta negativa de las personas presentes, exclamó Emparan: "Pues yo tampoco quiero mando". Luego de esto quedó establecida la que oficialmente recibió el nombre de Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. El mismo 19 de abril de 1810 fue redactada el acta en la cual se consignaba el establecimiento de un nuevo gobierno. En la misma se precisaba que el gobernador y el capitán general, el intendente del ejército y real hacienda, el subinspector de artillería y el auditor de guerra y asesor general, así como real audiencia, quedaban privados del mando que ejercían, a la vez que suprimían esas instituciones. En consecuencia, el Cabildo de Caracas, con sus dos alcaldes, José de Llamosas y Martín Tobar y Ponte a la cabeza, asumió el poder incorporando en su seno a los representantes del clero, del pueblo y de los pardos ya mencionados, mientras que el mando militar era confiado momentáneamente al teniente coronel Nicolás de Castro y al capitán Juan Pablo Ayala. El acta del 19 de abril fue firmada por los asistentes al cabildo extraordinario de ese día, incluyendo a los funcionarios españoles de puesto, Vicente Emparan y otros, los que desempeñaban un papel secundario, y a partir de ese momento asumieron el poder Tobar Rocio, Cortés de Madariaga, etc. El acta fue leída el mismo día en diversos lugares de Caracas por los escribanos Fausto Viaña y José Tomás Santana, quienes certificaron que la población reaccionó gritando las siguientes consignas: "Viva nuestro rey Fernando VII, nuevo gobierno, muy ilustre ayuntamiento y diputados del pueblo que lo representan". En definitiva, la revolución se llevó a cabo sin derramamiento de sangre. Los funcionarios de puesto fueron conducidos luego a La Guaira y encerrados en la fortaleza o confinados a bordo de sus buques anclados hasta que se les expulsó. De acuerdo con el testimonio de uno de ellos, el intendente Basadre, durante el tiempo que estuvo en prisión pudo apreciar cómo los revolucionarios compusieron e hicieron circular canciones alegóricas de su independencia, en las cuales convidaban a toda Hispanoamérica a hacer causa común y a tomar a los caraqueños por modelo para seguir revoluciones. Al parecer ya entonaban la canción que mucho más tarde fue declarada himno nacional de Venezuela: "Unida por lazos que el cielo forjó, la América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio". En conclusión, el 19 de abril de 1810 no fue declarada jurídicamente la independencia de Venezuela. Políticamente se produjo un cambio radical que culminó con la declaración el 5 de julio. No obstante,
No hay que olvidar que para entonces la idea de la independencia todavía no aparecía como objetivo principal en la mente de los líderes revolucionarios, y será solo cuando se convoque el primer Congreso de Venezuela y a través de los meses de discusión ideológica que seguirán que tal planteamiento llegaría a materializarse.